¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa final de Revista Semanal después de todo un año de sensaciones, de entrevistas, de contenidos de muchísimos tipos, de compañía, de vida, porque también han sido muchas las entrevistas que nos han tocado y que nos han emocionado. Hemos bailado, hemos reído, hemos pasado un año, la verdad, muy divertido, muy emotivo y sobre todo muy especial, con muchas cosas que nos han pasado. Por ello, hoy queremos repasar algunos de los momentos más destacados del programa. Un programa que cada día, bueno, pues comenzábamos hasta del primero al último día con la compañía y el trabajo de nuestro querido compañero, el abogado Javier Rodríguez Eguía, que desde hace ya muchos años nos asesora en temas legales, pero de una manera cercana y sencilla. Él nos ha ayudado y nos ha acompañado programa a programa a resolver todas esas dudas que nos habéis enviado. Pero ha habido muchas más cosas, por ejemplo, temas solidarios. La solidaridad ha sido una de las constantes de nuestro programa, de nuestra revista semanal. Por ejemplo, estuvimos en una entrevista muy bonita con Gonzalo Pérez. Él se sumó y lo sigue haciendo al reto AEFAT por la ataxia telangiectasia. Ha llevado a cabo varias carreras para luchar por una mejora de los afectados por esta enfermedad. Por ello, vamos a recordar algunos de los momentos. Sabes que a ti te encanta el deporte, te encanta correr, también, bueno, hay que tener un espíritu, aparte de eso, muy solidario, porque hay que decir que a ti no te unía nada personal con estos casos y que un día decides ayudar, que no es la primera vez, que ya has hecho varios retos, digamos, ¿no? ¿Cómo empiezas? Vamos a dejar ahora un momentito la ataxia y vamos a explicar un poco cómo empiezas. El origen. El origen de estos retos que asumes pues por ayudar simplemente. Pues bueno, esto empieza en el sofá de casa, hablando con mi mujer, o sea, así. Sí. Durante la pandemia, pues como tuvimos que estar en casa mucho tiempo, pues yo tengo una biblioteca, entre comillas, grande de libros de montaña, de libros de monte. Y siempre ya me daba un pichado un poco cuando corría carreras de, ¿por qué no haces alguna carrera solidaria o echas una mano a los demás, ¿no? Y cogiendo un libro de Eloy Corres, un montañero y escritor alavés, pues que se llamaba Integral de la Llana Alavesa, pues se encendió la bombilla entre lo que me chapurraba mi mujer y mi hija también, por supuesto, mi hija también pasó muy echada para adelante, pues me dijeron, oye, ¿por qué no haces algo, no? Y cogimos el libro de la Integral de la Llana Alavesa, que es una ruta de 211 kilómetros por la montaña, rodeando toda la Llana Alavesa, que realmente se suele hacer, pues bueno, pues por etapas y suele ser más o menos 5 o 6 días, pues digo, vamos a hacerlo non-stop, sin parar. Bueno, sin parar. ¿Y a qué otro tipo me refiero, de objetivos o de patologías, o siempre ha sido con Siempre ha sido con AEFAT, porque esto yo no sabía muy bien a quién ayudar, entonces me puse en contacto con mi amigo Abel. Abel es un chico de Amurrio, que muy identificado en muchos sitios, porque va vestido de Spiderman a las carreras y colabora mucho con muchas cosas solidarias, sobre todo con AEFAT, con Adela Euskal Herria también colabora. Y me dijo, oye, pues si quieres te doy el teléfono de Rosa, una de las chicas que está ahí en AEFAT, y me dice, bueno, hablé con Rosa, le expliqué qué quería hacer, me dijeron, pues nos has encantado, y de ahí salió el primero en 2021, que fue este, el de reto. Bueno, y tú al principio entiendo que, bueno, lo haces un poco, pues lo que decíamos, por ayudar, porque te gusta el deporte y demás, ¿no? Pero luego entiendo que habrás conocido los casos, ¿no? Te habrás implicado mucho más, ¿no? Porque te han llegado, supongo. Sí, la verdad es que al principio lo haces un poco sin conocer. Claro. Antes de hacerlo el primero ya conoces, ¿no? Conocí sobre todo a John, que es el hijo de Pachi, el presidente de la asociación, y nada, la verdad es que estuvo muy bien, porque realmente digamos que te enfrentas a ellos, ¿no? En todo momento fueron todo ayudas, y ahora ya puedo decir que son un poco como una familia, ¿no? Sí, la verdad es que conozco a todos, son todos maravillosos y si mientras pueda voy a seguir. Eso es, que contarán contigo para más retos seguro. Gonzalo, ¿cómo han sido estos días? ¿Cómo empiezas? Complicados. Porque ha habido lluvia, ha habido calor, ha habido de todo y eran... Yo que he hecho alguna etapa por ahí del Camino Santiago y el día que hacía 20 y pico kilómetros ya era, bueno, para mí lo más, me imagino 40 kilómetros todos los días, ¿no? Al final, bueno. Sí, ha sido, digamos... Además corriendo, no andando. Sí, bueno, hombre, luego sí que es verdad que en algunas cuestas que era un poco para arriba andábamos, claro, tampoco era cuestión de... Había que llegar vivo al domingo y había que guardar un poco fuerzas. Pero ha sido muy complicado, pero no por nada en sí, sino por la climatología tan cambiante que he tenido durante la semana. Empecé en Francia, en Biarritz, con 30 grados y una humedad descomunal, todo el salite del mar, que me provocó alguna pequeña rozadura por la zona de las axilas. Claro.
Y pasan el martes a todo lo contrario, frío, lluvia, el miércoles lluvia torrencial, luego el jueves viento, luego ya es verdad que luego ya viernes y domingo fueron más un tiempo más así. Entonces ha sido complicado pues, gestionar eso, ¿no? Sobre todo los pies, ha sido muy complicado gestionarlo, porque era como diferentes temperaturas y en los pies Bueno, sufría pero tú mucho. estás acostumbrado, te quiero decir, o Sí, sea, se te ve sí. que estás, vamos, hecho al deporte ya. Sí, pero las ampollas son las ampollas. Eso sí, eso Entonces sí. es así un poco lo más complicado, ¿no? No suelo tener ampollas, pero es que el tiempo ha sido tan cambiante, hemos pasado de una humedad muy extrema a una sequedad tremenda, sobre todo el día que hicimos Lequeitio-Guernica, que la primera etapa fue mucha humedad, y la segunda etapa ya cuando estás por la zona de Laida, Laga, que vas por todo el carril bici, que es cemento, estaba muy seco todo, entonces pues los pies hicieron y salieron cositas. Hay que decir que en todo este periplo has tenido unos acompañantes muy especiales, ¿no? Muchos. Que no ha sido solo. Él No. ha sido el que ha hecho el reto, el que ha ido corriendo, el que digamos, el que lo ha materializado, pero has estado acompañado. Sí, quitando una etapa que sí que la hice solo, la de Donostia-Zarauz. Esa sí que hice solo. El resto de etapas he estado acompañado, muy bien acompañado por muchos amigos. El último día fue una auténtica fiesta, porque había momentos que estábamos 15, 16 personas corriendo. Y la verdad es que, bueno, o sea, no tengo palabras para agradecerles a todos cómo me han ayudado en este Y fue otro de los casos que nos ha tocado muy de cerca, el caso del pequeño Danel. De hecho, bueno, le escogimos a él para destinar este año nuestra lotería solidaria en Radio Nervión y Tele Bilbao. Danel tiene una enfermedad que su madre Erika ha querido difundir para ayudarle. Concretamente, bueno, pues tiene lisencefalia y debido a ello tiene, bueno, pues una serie de carencias que día a día intenta solventar con mucho trabajo, con mucha preparación y sobre todo con mucho ánimo, el que puso su madre cuando quiso exponer aquí su caso y toda su familia. Nosotros quisimos tender una mano amiga por ese pequeño que nos robó el corazón. Tú me enviaste una carta en lo que me lo explicabas muy bien, ¿no? En el embarazo, tú llevabas un embarazo normal, ¿hasta cuándo? Hasta la 20 semana, que es cuando te hacen la prueba de malformaciones, y ahí vieron que pues, uno de los ventrículos era un poquito más grande de lo normal, pero bueno, tampoco le dieron una excesiva importancia, así que me hicieron las pruebas pertinentes como la amniocentesis, una analítica, y vieron que era todo normal. Tú hasta la semana 20 no estabas preocupada para nada. Nada, todo igual. Todo igual, todo bien. Y ahí te empiezan con más pruebas, ¿no? Sí, y ahí me hicieron más pruebas. Todo esto hay que tener en cuenta que estábamos en el COVID, todo pues bueno, encima. Tenía que hacerlo todo sola. Su aita no podía venir porque no le dejaban, pero bueno. Todo salió bien, pero sí que es verdad que a partir de ahí, pues su médico, bueno, el ginecólogo me dijo que teníamos que tener un control quincenal. Y todo seguía estando igual, con esa prueba o esa medida un poquito más elevada de lo normal, pero tampoco decían nada del otro mundo. Y hasta ahí todo bien. Es verdad que fuimos al privado, a 2 privados distintos, medían lo mismo, pero siempre me decían o nos decían que no teníamos por qué tener miedo, pero ahí estaba esa medición. Bueno, en las 32 semanas me hicieron una resonancia para ver al nene dentro de mí, y ahí sí que ya nos dijeron, no el qué, pero sí que iba a haber algo. Ya sí que ahí sí que ya nos dieron digamos, el primer batacazo. A día de hoy yo creo que sí que sabían que había, pero realmente tampoco... No le pusieron nombre todavía. No. Ahí ya estuvo su neuropediatra por primera vez, que bajó y bueno, nos dijeron que podía tener desde un desarrollo madurativo más lento, hasta epilepsia, bueno, un abanico de posibilidades, pero no nos dijeron el qué. Cuando nació el 13 de enero del 2021, nada, el parto fue fenomenal, todo bien, pero sí que es verdad que se lo llevaron para hacer pruebas al día siguiente, que Danel, ¿qué pasa? Estaba ahí justo mi hermana, me acuerdo, y nada, empezaron ya a hacerle pruebas, y al día siguiente, a la 1 del mediodía, nos dieron el batacazo. El batacazo. Danel sufre lisencefalia, ¿verdad? Eso es. Es una palabra que, por suerte, muchísima gente no la conoce porque no le ha tocado. Exacto. Pero que, bueno, pues es una enfermedad, ¿no? Genética. Es una malformación cerebral causada por un gen que está mutado.
lo ha hecho él, es decir, ni el padre ni yo lo tenemos, pero él ha comenzado ese gen, digamos que está dañado. Es decir, ¿no es hereditario? No es hereditario, es un gen que desgraciadamente, sí, ¿verdad, Daniel, mi amor? sí, estamos hablando de ti, claro. Él lo ha mutado y él lo tiene, solo lo tiene él. Nos hicieron pruebas a nosotros, sobre todo para saber si Lidia, mi hija mayor, que tiene 18 meses más que él, podía tener una pata de ese gen, para en un futuro, si ella si quiere o no tener hijos, pues saberlo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí estuvo una semana ingresado y todo fue bien porque él mamaba bien, comía bien, todas sus analíticas eran buenas y nos dijeron que, bueno, pues al salir intentásemos hacer una vida dentro de lo que cabe normal para disfrutar de él, ¿no? Y bueno, pues es verdad que... normal, luchando, pero claro, al principio, sobre todo al principio, ¿no? Pues que disfrutásemos del bebé, que era un bebé. Al final él, como no tenía problemas para comer, hacía bien cacas... Sí, que todavía no tiene por qué ser nada Como autónomo, le veíamos tan normal, pues en nuestro interior siempre decíamos, jo, es tan normal que lo más... Que igual crece normal, ¿no? Yo me imagino que es lo que pensaría cualquier madre, ¿no? Claro. Y bueno, a los 4 meses ya empezamos a tope, a estimularle, empezamos en la asociación Aspace, a estimularle cognitivamente, al de 2 meses más, con 6 meses ya empezamos poquito a poco con la fisioterapia y desde ahí, ¿verdad?, no hemos parado. No hemos parado de hacer cosas, de intentar probar cosas. Por lo que me comentabas, yo por lo que he leído también, ¿no? Es en la corteza cerebral, digamos, que no se hacen los pliegues que se tienen que hacer, ¿no? Eso es, por eso se le llama LISEN, de liso. No se ha formado del todo esa corteza cerebral y hay niños que tienen mayor o menor grado. Hay niños que conozco que andan, que se pueden comunicar, hay niños que tienen bastantes dificultades, como el caso de Daniel, y hay niños que están todavía peor. Otra de las entrevistas que hemos querido destacar, porque fue muy divertida, pero a la vez muy emotiva. Él nos contó su vida desde pequeño y nos recordó también que a veces los excesos se pagan, pero que con ganas, con fuerza y con ilusión se puede salir adelante. Es el grafitero Raúl, se le conoce como Alive, y estuvo con nosotros contando su historia desde, bueno, pues aquel accidente que le dejó en una silla de ruedas, pero que le permitió reencontrarse consigo mismo y seguir haciendo, y cada vez con más fuerza, eso que más le gustaba, hacer grafitis. Raúl estuvo con nosotros y recordamos los momentos y las cosas que nos contó. Comenzó a hacer grafitis, bueno, pues hace ya muchos años, en los años 90 y en los años 2000, la verdad que era muy conocido por sus grafitis, pero un día, en 2006, tuvo un accidente y su vida cambió. Él dijo, yo no me quedo así, no me doy por vencido, me voy a reinventar, voy a seguir luchando, y sigue haciendo grafitis, sigue haciendo murales y también lienzos y un montón de cosas porque no para. Es Raúl Pérez Uruburu, Alive. Bienvenido, Raúl. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por ser como eres, por no rendirte. Gracias. Y por seguir trabajando día a día, y la verdad que yo creo que muchísima gente que nos esté viendo va a aprender mucho hoy con esta entrevista. Sí. Decíamos que, bueno, pues tú siempre te ha gustado, ¿no?, lo de hacer grafitis. ¿Cómo descubriste esta afición? Pues bueno, a mediados de los 90, como cualquier niño, íbamos a ver grafitis de la zona, y a mí y a un amigo siempre nos interesaba, hasta que un día pillamos unos sprays, pintura plástica, y nos pusimos manos a la obra. La verdad que quedé ese día fatal. Quedó fatal. Con 15 años, claro. Me acuerdo que la primera vez. Pero no fue el tema de cómo quedar el graffiti. La sensación de estar muy bien a gusto pintando. O sea, tú dijiste, esto es lo mío, me encanta hacer esto, ¿no? Sí, algo así. Y aparte de ahí, seguimos pintando, y llegó un momento que un chico empezó a distribuir pintura en su lonja, pintura de graffiti, y entonces fue ya como que nos fue enganchando más y más. Claro, y bueno, pues ahora vamos a ver un montón de los grafitis.
la verdad que, bueno, pues muy conocidos, ¿no? Porque tenías mucho nombre, ¿no? En los años 90 y 2000 la gente te conocía. No sé si había tantos grafiteros como ahora. No, yo también lo viví de esta manera. No simplemente eres conocido. Empezabas, digamos, a destacar sin darte cuenta. Yo me acuerdo que aquí en Euskadi, pues sí, era valor normal. Pero afuera de Euskadi, en Barcelona, Madrid o por ahí, buah, me tenían, hostias, pues parece que... Y además, hoy en día, bueno, pues parece que se va ya valorando un poquito más, ¿no? Como una forma de arte importante, interesante. Pero al principio eran incluso mal vistos, ¿no? Los grafitis. Sí, ¿no? lo mítico que estabas pintando y te venía alguna persona mayor, oye, acá que no se puede... Las paredes no se pintan fuera, ¿no? Sí. Y fíjate tú que... Pero también digo que en aquellos tiempos, en los 90, si no se podía pintar, pero en tema leyes, digamos que hacía la vista más gorda. Sí, eso sí. También Hoy era como en día... Sí, claro, como sí. Hay lugares estipulados en los que te dejan, pero entonces era, ¿no? Como una... Sí, pues todo era más permisivo en aquellos años, ¿no? Sí. Y también era una forma, yo creo que de una expresión de rebeldía, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo lo viví normal, ¿sabes? Como un adolescente que empieza a pintar, le gusta eso, como quien no toca la guitarra o ha patinado un verano y la ha dejado. Pues a mí me gusta y seguir pintando. Claro, pues la de grafitis que habrás pintado, ¿no? Bueno, no tienes para contarlos los que habrás pintado. Sí. Bueno, pues un día en el año 2006, ¿no? Tienes un accidente y tu vida cambia totalmente. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues me dio un infarto cerebral. Y nada, y a raíz de ahí, pues me desperté, no podía moverme ni hablar ni nada. Y empecé de cero. Y en realidad, los principios, cuando me pasó esto, fue como que no quería saber nada de mi pasado. Claro, yo entiendo que al principio te hundes, ¿no? Y dices, o sea, es una frustración, entiendo que es normal, que será un proceso, ¿no? Por el que vas pasando. Sí. Bueno, pues momentos emotivos, momentos especiales y también un poquito de miedo el que pasamos con la siguiente entrevista que vamos a recordar, porque nos visitó Mario Campoy, él es el propietario de un escape room terrorífico, está en Bilbao, pero es que además ganó un Goya por los efectos especiales de la película El Hoyo. Y como muestra un botón, porque aquí nos dejó, bueno, pues toda una serie de esas cosas que preparan con tanto mimo, porque es un trabajo muy laborioso para hacer pasar mucho miedo. Se pueden ver en el escape room, que nos va a contar en la entrevista, y también, si os fijáis, en la película El Hoyo, bueno, pues esos efectos especiales que fueron reconocidos ni más ni menos que con un Goya. Estamos alucinando todos con todo lo que habéis traído y esto es casi el pan vuestro de cada día. Sí, esto es un poco, no es solamente esto, sino que hacemos muchísimas más cosas, pero se podría decir que gran parte suelen ser ese tipo de cositas, efectos, pues no solamente de estos que podéis estar viendo aquí, que son quizás un poco más macabros y ese tipo de cosas. Un poco no, sí. Un poco bastante, pero también pues optamos por hasta criaturas fantásticas o incluso efectos más sutiles como puede ser envejecimientos o cosas por el estilo, o algún defecto físico, alguna cosa sencillita. Eso también lo solemos hacer bastante. Trabajáis con, bueno, para películas, trabajáis también, bueno, pues con actores, actrices, ¿no? También recreáis espectáculos en el escape room que tenéis de terror, que enseguida hablaremos de ello, ¿no? Un poco, ¿cómo empiezas tú en este mundo? Porque viendo así digo, no sé yo qué traumas habrá habido por ahí. No, esto es lo que suele pensar todo el mundo. Pero digo, madre mía, o sea, esto es lo que suele pensar todo el mundo, que te dicen en plan, bueno, o sea, era o hacerte asesino múltiple o este tipo de cosas. Y no, es más sencillo que eso. O sea, al final mi hermano y yo cuando éramos pequeños éramos muy aficionados al cine de terror y ese tipo de cosas, y nos fuimos como aficionando cuando llegaba Halloween o cuando llegaba Carnaval, pues importábamos máscaras que nos poníamos para hacer un poco más y ya de forma natural ya me salía a mí un poco. Ya recuerdo de que a lo mejor él se ponía una máscara de zombie
y yo decía, le falta algo ahí. Salsilla, ¿no? Le falta salsilla. Me iba a la nevera, cogía ketchup, cogía sí, lo que tenía en mano. O sea, que experimentabais con esas cosas, ¿no? Y todo esto al final fue a más, claro. Claro, y luego quisimos como hacer películas, cortos y demás, y entonces fuimos como evolucionando, y llegó un punto en que dijimos, hostia, pues esto ya lo queremos hacer y empezar a hacerlo bien. Y ahí ya fue cuando yo lo estudié, y poco a poco pues ya se fue convirtiendo en mi profesión, y hasta el día de hoy, 18 años hace ya. ¿Cuánto? 18. 18. Sí, sí. Y de ahí a conseguir un Goya por los efectos especiales habrán pasado muchas cosas por en medio, sí, pero vamos, sí, que... Han pasado cosas por en medio, países, o sea, claro. Estuve en Inglaterra también trabajando años, o sea, que han pasado... Y todas las cosas que le ocurren a cualquier autónomo que monte una empresa hoy en día, claro, también. Enseguida hablamos. Un Goya por los efectos especiales de la película El Hoyo, una película que no deja indiferente a nadie, la verdad, unos la entienden, otros no. Pero, ¿cómo contactan con vosotros? ¿Qué es lo que hicisteis para esa película? Cuéntanos. A ver, pues para esa película todo empieza siempre con un contacto, ya sea con el director o los productores, en este caso fueron ambos, y donde te presentan el guión. Entonces, un estudio del guión de todos los detalles que pueda tener, empiezas a desglosar qué efectos podrían ser interesantes y cuáles no. Hay reuniones, y poco a poco pues le vas dando idea a cuáles son los efectos que hay que hacer. Y para El Hoyo hicimos muchísimas cosas. El Hoyo tuvo una particularidad que en ese momento pues era una película muy menor, entonces era un riesgo económico importante y el presupuesto era muy ajustado. Entonces, gran parte del reconocimiento que obtuvimos fue porque fuimos muy listos a la hora de hacer parecer que teníamos dinero para hacer todas las cosas cuando en realidad no las teníamos. O sea, por ejemplo, en la película creo que aparecen como 6 o 7 cadáveres diferentes y en realidad solo había un cadáver o 2, que nosotros lo íbamos moviendo como si fuera una especie de Transformer, que lo sacamos como si fuera un Mr. Potato, lo íbamos construyendo, sacándole brazos, poniéndoselo, y poco a poco fuimos simulando todas las cosas que se veía. Eso en cuanto a lo grande. En cuanto a lo pequeño, luego efectos menores, desde que todas las armas, los cuchillos, las barras, todo eso eran réplicas seguras para que los actores se pudieran dar golpes. O sea, todos los planos tienen alguna cosita nuestra, aunque no sea perceptible, que esa es la magia de cuando lo hacemos bien, que lo vea el espectador y no se dé cuenta de que estamos ahí. Estamos hablando del Hoyo, pero también habéis trabajado para Netflix, para Disney, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de cosa pequeña, vamos. No. Por suerte, después de tantos años y tanto esfuerzo, estamos ya en unos niveles muy competitivos y hemos hecho cosas bastante interesantes, te digo. ¿Y os esperabais llegar a conseguir un Goya? ¿Cómo lo recibís? No te lo esperas en absoluto. Es que no, o sea, aparte tienes que pensar que tú cuando haces una película pasan más o menos una media de entre 1 año o 2 años, o sea, 1 año o 2 años hasta que se estrena. Y luego, pues, según el calendario de los Goya, hasta que la puedan nominar o no, pues puede pasar más tiempo aún. Entonces, yo a lo mejor cuando hice El Hoyo habían pasado ya 2 años casi, si no recuerdo mal, desde que la hice hasta que obtuve la nominación. Y yo no lo esperaba para nada. O sea, yo me acuerdo que estaba trabajando precisamente haciendo la sala de escape que luego vamos a hablar, y simplemente vi que el móvil empezaba a sacar humo, y cuando lo miré era felicidades, y yo digo, pero si no es mi cumpleaños. O sea, qué bueno, o sea, increíble. Y luego cuando lo miré fue como, hostia, sí era la nominación. ¿Dónde? Y cuestiones totalmente diferentes. En invierno, ya lo saben, época de salir al monte a buscar setas, las asociaciones micológicas se ponen en marcha para también no solamente llevar a cabo esa labor, sino para difundirla. Y por ello buscan con aficionados. También se encargan de algo muy importante, como es seleccionar e identificar esos hongos, esas setas, para que nadie se confunda al cogerlas y sobre todo al consumirlas. Estuvimos con Alfonso Requejo. Él es el presidente de una de las agrupaciones micológicas más importantes de Vizcaya, que por cierto nos sorprendió con un libro precioso, con unos calendarios también en el que precisamente se pueden revivir todas esas setas que existen y que podemos encontrar muy cerquita aquí en nuestros montes. El caso es que habéis llevado a cabo como cada año, ¿no? Ya son 56 años. Efectivamente. Yo creo que es la agrupación quizás la más o de las más consolidadas de Vizcaya, ¿no? En este terreno. Seguramente la primera. No sé si será la más consolidada, pero bueno, la primera sí, fuimos los pioneros, no solo en Vizcaya, en el País Vasco también, y una de las primeras de toda Europa, porque esto es una cosa bastante actual. La micología no es de hace muchos siglos, esto empezó en el siglo XIX-XX, y bueno, nosotros fuimos de los pioneros en los años 60, claro, del siglo pasado. Ya, o sea, ¿cuántos años ya, no? Pues muchos, como ves, la edición 56, aunque ha habido 2 ediciones que no se han celebrado, una por las inundaciones del año 83 y otra por la pandemia, entonces son 58 años ya.
Bueno, enseguida nos metemos en harina y vamos a aprender un poco más de micología de setas, pero por actualidad, cuéntanos un poco qué tal han ido esas jornadas. Ha habido un montón de actividades, ¿no? Paralelas también, para grandes, para pequeños, cuéntanos. Sí, bueno, normalmente las actividades que tenemos son, primeramente, unas charlas de iniciación a la micología en los centros escolares, además también en la Escuela de Hostelería de Galdácano. Luego hacemos un show cooking, una cocina en directo en Torrezabal Kulturetxea, que la verdad ha sido un éxito. Vienen cocineros de prestigio, pues un cocinero de Adramari, de Arechondo, de los restaurantes de Galdácano, y bueno, pues es alucinante, porque verles ahí elaborar unos platos de estos de alta cocina con setas, pues es una cosa maravillosa. Y con mucha variedad de setas, además, Sí, por lo que he sí. visto en las fotos, vamos, que ha habido un abanico. Luego tenemos una excursión al monte que para mí es, bueno, pues es algo maravilloso, porque van muchos peques, van de los centros escolares, y este año pues hemos llevado más de 2 autobuses, vamos al Parqueche del Gorbea y los soltamos en el monte. Bueno, no los soltamos. Maravilloso, ¿no? Dan allí una vuelta, están 2 horas o 2 horas y media buscando setas, van también a una charla ahí en el Parqueche, comen un bocadillo, les hacemos un obsequio que es una agenda que editamos con 30 setas para que aprendan un poco a iniciarse en este mundo tan bonito de la micología, y ese mismo día, el sábado por la tarde, con ellos les acompañamos en un centro escolar en Gandásegui, en Galdácano, a empezar a identificar, a clasificar las setas. Ajá. Hacemos una especie de clase, una masterclass didáctica con ellos y con sus mayores. Entonces ahí todos son preguntas, ¿esta cuál es? Claro. Es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Y el día que se culminan las jornadas es el domingo, ha sido el domingo 10, donde pues en la Plaza de la Cruz, en el centro de Galdácano, junto al Ayuntamiento y las escuelas de Gandásegui, pues allí pues hacemos la exposición junto con otra asociación micológica que se llama Fungipedia. Además, la exposición de los peques, que bueno, que protegen las setas como si fuesen porque joyas. las han cogido ellos, claro. Están allí todos orgullosos con sus etiquetas. Además de eso, pues hay un concurso gastronómico de setas, como no podía ser, Claro, donde han hombre. participado varios grupos, entre ellos escuelas de cocina, chocos de la localidad y algún cocinero de algún restaurante y demás. Y bueno, ha sido muy bonito también. Y al mismo tiempo tenemos una exposición de fotos del 50 aniversario, como te decía, en el libro que te he Ahora vamos traído, a enseñar estas cosas tan monas que hemos traído. del 50 aniversario de estas jornadas. Y luego tenemos una cosa muy curiosa, que es el pincho solidario. Hacemos un pincho solidario desde aquí hace ya unos cuantos años, más de 10 años, donde por un módico precio, en este año ha sido 3 euros, pues damos una bebida y un plato, no es un pincho, porque damos champiñones y algo más. Jolín. Entonces, bueno, la gente colabora y eso se dona a una organización, a una ONG, para normalmente, bueno, ahí solemos solicitar un poco la ayuda del ayuntamiento, Sí, porque sí. nosotros no sabemos. Claro, Vamos a servicios claro. sociales y Un poco decimos, qué oiga, hay, un ¿qué poco- necesidades hay en la claro. localidad o cerca de Galdácano? Bueno, Eso es un pues poco muy el loable, la verdad, culmen de y las jornadas. Sí, la verdad que un poquito de todo. Y decíamos que bueno, que me has traído aquí unos regalitos que me han encantado. Y bueno, esto es maravilloso para ir al monte, porque claro, aquí vas viendo, no sé si nos pueden enfocar, Javi, no sé si puede, o bueno, los compañeros de realización, que vamos viendo aquí, ¿no? Es una guía micológica Ojalá lo tuviera que usar y decir, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? de ¿Qué encuentro? 30 setas, para que ellos empiecen para que los peques empiecen a identificarlas, y además es muy manejable, se puede Ay, llevar al vosotros. monte. También hemos hablado de política y tuvimos una experiencia muy especial. Hemos hablado con alcaldes que han supuesto mucho para Bilbao. José María Gorordo estuvo con nosotros, pero también otra persona a la que le llaman el arquitecto de Bilbao, porque de su mano salieron esos planos que un día cambiarían buena parte de la fisonomía de la villa, del Bilbao que hoy conocemos. Ivonne Areso, que estuvo muchos años a la sombra como teniente alcalde, pero bueno, pues, sin embargo, dicen que fue quien ideó, quien en su cabeza tenía pensado cómo iba a ser el Bilbao del futuro. De todo ello nos habló en una extensa entrevista con nosotros aquí en Revista Semanal. Bueno, no sabemos Fíjate, cómo... me has contado la vida política, pero en el tema de Bilbao y del urbanismo y de la transformación, yo le doy muchísima importancia a mi época cuando estaba contratado, cuando no era concejal, y estuve contratado por el Ayuntamiento de Bilbao para, con otros compañeros míos, hacer el nuevo plan general. Es decir, yo soy un arquitecto que he tenido la suerte, que tenemos pocos profesionales, que lo que hemos hecho como profesionales, el nuevo plan general de Bilbao, luego poder implementarlo y llevarlo a la realidad desde la política.
pero mi vinculación mayor con el cambio de Bilbao y con el planeamiento fue como profesional, es antes. Bueno, es que tú eres te voy a tratar de tú, porque me sale. No, y además, ¿sabes qué pasa? Que en mayo he cumplido 80 años, bueno. Ya me considero un viejo, viejísimo. No, estás hecho un chaval. A mí mismo no me encuentro, yo cuando me afeito en casa tengo un espejo muy bajo, como el de la bruja de Blancanieves, y me dicen, que no estás tan mayor. Hecho un chaval, lo que pasa pero es que si son encima me habláis de ya, usted ya, claro. Es que eso me desespera. Decía que siempre has sido, Ivonne, una persona muy, muy sencilla, entonces me estabas hablando de los años antes de que la gente te conociera quizás tanto, ¿no? Pero realmente tú has sido, bueno, pues una de las... me atrevería a decir que si no la más de las personas que más ha intervenido y que más conocen los grandes cambios de Bilbao, ¿no? Sí, porque primero, el cambio de Bilbao es coral, no es de una persona, ni de un alcalde, ni de otro alcalde, es coral de mucha gente y además no termina, es decir, que hay que ir evolucionando Bilbao, la ciudad cambia continuamente. Pero yo, digamos, incluso en mi faceta política, hombre, cuando fui alcalde, ahí eres político porque te invisten y el hábito hace al monje. Claro. Pero en las fases anteriores de teniente de alcalde, responsable de urbanismo, yo he tenido un perfil muy profesional más que un perfil muy político. Yo siempre en el ayuntamiento he estado en cosas de lo mío. No he estado en cultura, no he estado en bienestar social, no he estado en deportes, no he estado en cosas de esas y siempre he tenido un perfil muy de los planos, como dices tú. Bueno, pues enseguida hablamos, pero bueno, todo el mundo conoce a Ivonne Areso, pero vamos a hacer un poquito de repaso. Bueno, recordemos que en junio de 1991 era elegido concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, por entonces estaba de alcalde Josu Ortuondo. Entró, no estaba de alcalde. Entró. Yo entré en la plancha cuando Josu alcalde accede por primera vez a la alcaldía, yo entré en su equipo, en su, digamos, en su plancha. Es verdad que veteranía no te ha faltado nunca, vamos. No, fueron 6 por 4, 24 años seguidos 24 años. De cargo electo. Madre mía, más la de cosas los que estuve antes contratado. Bueno. Decíamos, bueno, pues también accedió al cargo de teniente de alcalde después de ser concejal del área de urbanismo y medio ambiente. También fue miembro de la corporación municipal hasta 2015, que es el año que te jubilaste, ¿no? Y bueno, en 2014 fue nombrado alcalde de Bilbao, como saben, pues después de fallecer Iñaki Azcuna, con quien estuviste, bueno, pues... prácticamente todo su mandato. Quiero decir, todo el mandato de Azcuna, sí. Yo estuve los 8 años que estuve Iñaki Azcuna, Josu Ortuondo, y los 3 por 4, 12 que teóricamente hubiera estado, más 4 mandatos, 4 por 4, 16 años que hubiera estado Iñaki Azcuna si no llega a fallecer año y medio antes de terminar el mandato, que es lo que yo estuve de sustituto. Lo que está claro, Ivonne, es que tú has capitaneado todos los grandes cambios, ¿no? De convertir Bilbao a una ciudad industrial. Yo creo que podemos decirlo de fea. Igual sí se puede decir que era una ciudad fea, ¿no? No dices nada raro, porque Ernest Hemingway, que conoció Bilbao, solía ir a los Sanfermines y tal, definió Bilbao como una ciudad minera, rica y fea. Eso ya lo dijo Hemingway en su época, o sea que no está diciendo ninguna barbaridad. No me atreví a decirlo delante de Ivonne Areso, pero era porque generalmente no Bilbao, lo que pasa es que Bilbao era nuestro bochito querido y todos lo queríamos como era, ¿no? Y los padres son muy cariñosos con sus hijos, aunque sean feos. Ha sido el padre de los cambios de Bilbao. Pero es que no era Bilbao. Casi todas las ciudades industriales europeas y del mundo han sido feas por naturaleza, porque son ciudades contaminadas, ciudades sucias, ciudades de trabajo, ciudades de mucho empleo, de mucha riqueza, pero feas. Bueno, pero para pasar de una ciudad fea, vamos a decirlo, industrial, a una capital cultural, a una capital económica, todos los cambios que ha habido ahí, ¿verdad? Lo que habremos... Pero lo hicimos por necesidad. Es decir, no es aquello de que dices que listos fuisteis, pensasteis que había que cambiar, que la ciudad tenía que ser mucho más bonita, que no se podía vivir en una... No, lo que pasa es que nos hundimos. Si nosotros llegamos a seguir funcionando como funcionábamos en los años 50 y 60, con los altos hornos, con los astilleros, con toda la industria, con aquel poderío que teníamos, hoy Bilbao sería igual. Lo que pasa es que aquello se hundió. Y ese hundimiento que se produjo un impacto social y urbano enorme sobre la ciudad. Bueno, pues también nos hemos reído mucho, hemos pasado momentos muy especiales con ella porque ha colaborado con nosotros en esta temporada de revista semanal. Hemos aprendido mucho de sexo y sobre todo también de quitarnos esos tabúes que hay muchas veces en este mundo. Hemos salido a la calle, hemos ido a su comercio, a su tienda, ha venido aquí con nosotros a tertulias, nos ha aconsejado, nos ha enseñado cosas, en fin, no hay más calificativos. Ella es Lola Acosta.
Pero ¿a quién tenemos aquí? A la reinona del sexo, mi querida Lola. Pues mira que podría haberme puesto otra palabra, reinona, tía. Bueno, no, la educadora sexual. Princesa, ¿Te gusta más? Princesa del sexo, princesa del sexo. Bueno, pues la gente quiere saber, Lola, quiere saber. El otro día cuando estuvimos por la calle, todo el mundo me dice, esa chica, la Lola da Costa, lo que sabe, lo que sabe. Bueno, ayudar a la peña. Hay que ayudar a la gente, porque la gente todavía tiene muchos miedos, muchos tabús y muchas dudas, sobre todo. Y yo creo que el tema de la sequedad nos ha venido mucha gente preguntando, ¿eh? Yo creo que están muy preocupadas. Mira, tenemos a Cáncer Leo Géminis, que creo que nos preguntaban algo parecido como esto. Hola, Lola. Soy Leo o Cáncer, o lo que queráis. Vamos, eso es lo de menos. Mi pregunta está relacionada con los lubricantes, porque efectivamente con la edad todo se va secando y tengo dudas. Nunca los he utilizado, pero realmente cómo se usan. Y cuando hay penetración, yo no, sí, sigue habiendo ahí molestias, ¿qué podemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar? Y una duda existencial, ¿con la edad todo se va secando? Sí. Vale, pues partiendo de eso. El coño se seca, pero es una lógica aplastante sobre la anatomía sexual. Si la vagina es un canal fibromuscular que conecta con el útero para atraer bebés, claro que tiene terminaciones nerviosas, claro que nos mola, ¿sí? Sobre todo conectamos muy bien a nivel sexual y a nivel energético, pero si la vagina no va a traer más niños al mundo, se cierra y se seca. Se cierra de la zona del cérvix y se cierra del vestíbulo vaginal, que es la vulva. Esa zona, cuando vas a tener penetraciones, como no lo tengas hidratado, te quieres morir del dolor. Te quieres morir, te quieres morir del dolor. Entonces, hay muchos tipos de lubricantes, pero en este caso a mí me gusta mogollón, te me sujeta la mordaza. Escúchame, eso te iba a preguntar, porque creo que esto es una diadema. A ver si me lo explicas. Diadema. Una diadema. Diadema. A ver, la diadema. No, nos vas a explicar. Me gusta mucho este aceite, que es un aceite que lleva vitamina E, caléndula, yoyoba, onagra, o sea, es un regenerador de la vulva y de la vagina internamente, entonces... Es decir, como tenemos los regeneradores de la piel en general, tenemos de ahí también. Claro, tía, es que hay que cuidarse el coño. El pi hay que cuidárselo. Vale, Dame ¿me vas a echar la mano? Claro, para que veas cómo huele y cómo... Uy. Pero date así. Mira, es que yo no estoy muy puesta con estos temas. Es aceite, o sea, es una gozada. Vale, y entonces esto, cuando nos lo damos, ¿qué notamos? Pues que la vulva con la vitamina E se va a volver más elástica, entonces la penetración va a doler mucho menos. Vale, que es muy importante. A nivel ginecológico. No, porque hay mucha gente que le duele y no tiene por qué doler, ¿verdad? Claro, es que la penetración no tiene que doler. La penetración además tiene que ser algo consentido. Si además está doliendo y tu pareja te está diciendo que tenéis que mantener encuentros eróticos, o sea, sé lo que viene siendo follar, sí, lo que tenemos que hacer es tener a mano siempre un aceite, un lubricante. Bueno, pues vamos a ver este maravilloso lubricante. Que sobre todo sirve para lubricar, sobre todo. Es un aceite. Un aceite. Vale, no, porque es que es verdad, lo comentábamos el otro día. Hay muchas mujeres... ¿Qué pasa con el lubricante? Que como tengas sequedad y te des lubricantes, te puede producir hongo. Aparte, no hay un lubricante estándar de esos que más... Claro. Necesitamos tener productos distintos para la vagina. A mí me gusta este, yo lo usan todas mis pacientes y va genial. ¿Por qué? Pues porque te regenera la vulva, la penetración es mucho más... Oye, huele muy bien, ¿eh? Huele a huele muy bien. Eleva el deseo sexual, o sea, tiene una combinación de movidas... Bueno, esto es increíble, esto me lo Luego, para pido. dárselo, mañana y noche, no te puedes dar un lubricante de agua mañana y noche. Lubricante de agua y luego dependiendo de qué lubricante sea, porque hay muchos que llevan petrolatum y derivados de alcohol. Entonces, vale. No te está lubricando, te está secando realmente. A ver, sí. Ahora me explicas estas cositas, pero vale, aquí está, Géminis, Cáncer, Tauro. Hola Lola, mi pregunta es normal que a los 55 años el pene de un hombre se quede más blandito de lo normal y ya no se ponga con tanta dureza? ¿Es normal? Para el hombre es abrir. Sí, es normal. Es normal. Sí. ¿Pero qué es normal? O sea, bueno, es usual, suele pasar. Claro que pasa, porque hay una cosa que son las varicosidades. Dentro del pene se compone de dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, por donde se eyacula y se mea, ¿vale?
varicosidades que hay dentro del cuerpo esponjoso son las que van a hacer que tengáis más dureza o menos dureza en el pene. Si fumas, si tienes un problema de corazón, ahí es donde va lo primero. Una duda que tengo yo, ¿es verdad? ¿Por qué cuando un hombre consume más alcohol se va? No. Eso no. Hay muchos hombres que consumen alcohol y tienen el pene, pero como mi antebrazo. Vale, depende. Vale. Pues depende. mira, una duda sin decir. Obviamente el alcohol, las drogas afectan al sexo biológico, ¿vale? Tomar medicación también afecta. Claro, por eso. Pero como nos dice esta persona, creo que lo más correcto cuando se empiezan a perder la circulación sanguínea en los cuerpos cavernosos es cortar la circulación abajo en la base del pene con un anillo y va a hacer que la sangre no retroceda. Vale. Pero ¿qué les pasa? Os va a pasar 50 años, 55. Enseguida damos paso a Afrodita, Neptuna, etc. Pero me vas a explicar la diadema esta para qué sirve, por favor. ¿No? Es monísima, pero por ejemplo, pues no sé, yo creo que sé para qué sirve. No, ¿eh? Que vivo de mi voz, por favor. No. Esto no te afecta a la voz, ¿eh? Bueno, pero a la garganta sí. No va a la garganta. No, hombre, va afuera, va en la boca. Ya. Es una mordaza. Sí, claro. De BDSM. ¿Qué Vale. es el BDSM? Explica. No. ¿Explica? La siguiente. ¿La mordaza? ¿Para ponerla? Claro, ¿cómo se pone? ¿En qué momento y para qué? Pero, ¿qué quieres? ¿Que expliquemos esto? ¿No Claro. será mejor guardárnoslo para el BDSM? Y se lo ponemos a Arana. Esa es una pregunta que no va muy relacionada con la carne, pero sí con las coyunturas sexuales. No sé si lo he dicho bien. Me gusta. Bueno, dudas. Y lo pregunta una mujer, ¿eh? Hola, soy Géminis. Tengo una duda. ¿Por qué los chicos siempre quieren tener un trío y que la otra persona sea chica? Gracias. ¿Es así? ¿C'est moi? Sí. Pero porque está basado en la pornografía. Entonces, como ellos tienen esa fantasía erótica de estar con otras personas, no se plantean en ningún momento de hacerlo con un hombre. Si son heterosexuales, no quieren tener una lucha de espada. Claro. Entonces, siempre tienden a que esa relación heterosexual, si va a haber un trío, sea marcada por una mujer con otra mujer. Claro, ¿sí? y él se siente el rey ahí. Claro, y obligatoriamente la mujer tiene que ser bisexual. No a todas las parejas heterosexuales les mola este tipo de rol. ¿Tienes que ser sí o sí bisexual para hacer un trío con dos mujeres? Bueno, la base o puede ser que te pongas en ese momento, ¿no?, en acción y digas, pues me gusta, pero no me gustan las mujeres. Hombre, ¿Puede ser? Hombre, algo hay. Algo hay debajo. A ver, hace muchos años, la parte liberal de Bilbao, que también hay, mundo liberal y tal, sí que estaba mucho más dirigido al hombre y las mujeres que entraban dentro del mundo liberal tenían que ser obligatoriamente bisexuales. ¿Por qué? Pues porque los hombres no se planteaban ni por asomo tener relaciones o que su pareja tuviera relaciones con otro hombre o que hubiera allí, lo que te digo, una lucha de espadas. Ya. ¿Sabes? No querían ninguna guerra de, ya sabes, ¿no? Claro, en los años las relaciones, como las llamamos, mucho más poliamorosas o más libres, ¿vale?, han ido modificando esto, pero sí es cierto que esas personas mayores, 50, 60, sí que tienen ese concepto de si soy un hombre heterosexual dentro de una relación heterosexual, lo siguiente que va a venir es lo contrario a mí, una mujer. Claro. Ella se explica como un libro abierto. La verdad que no sé, bueno, estas tres son solo la puntita del iceberg de todas las dudas que tenemos, que son un montón. Y que vamos a ir resolviendo poco a poco. Poco a poco. Eva y yo. Con Lola. No, Eva y yo no. Tú, querida. Yo no voy a resolver nada. Mira qué bonito, yo no voy a resolver nada. Se me da muy bien. Y otro ejemplo más de que con esfuerzo y sobre todo queriendo, con fuerza interior, se consiguen las cosas. Él perdió progresivamente la visión, algo que, bueno, pues no solamente no le hizo quedarse atrás, sino que le hizo sacar eso que había querido hacer siempre. ¿Qué le gustaba a Ager? Bueno, pues el tiro con arco. Imaginaros, tirar con arco
teniendo una pérdida de visión casi completa, pero él lo hizo y además ha logrado unos títulos realmente importantes. Campeón de Europa de tiro con arco, casi nada. Él nos contó su experiencia con mucha valentía y sobre todo con mucho humor. Decíamos, para que se hagan una idea, nos ha traído la carabina, nos va a explicar él un poco cómo va todo. Ha venido acompañado de su mujer, que es tu mejor guía, según has dicho, pero que no la hemos convencido para entrar, ¿no? No, para estos actos como que no. Para todo lo demás sí, pero cara al público como que no, que le da corte. Bueno, ya te sobras tú, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ager, decíamos que, bueno, yo... Y para la mayoría de la gente que a lo mejor no entiende de este terreno, de este campo, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste un poco pues, el proclamarse campeón de España? ¿En qué consiste este deporte, tiro con carabina? Y sobre todo, ¿cómo lo puede hacer una persona con visión reducida? Porque tú tienes resto, ¿no? Sí, yo siempre digo que tengo suerte, veo poco y mal. Ves poco y mal. Tengo suerte. Ves, para que se hagan una idea, pero muy poquito, ¿no? Poquito. En estos momentos yo a ti no te veo ni la cara ni nada, o sea, veo una sombra. Di que no. Bueno, decíamos que sí, que la verdad que lo piensas y dices, ¿cómo puede una persona que tiene tan poca visión, ¿no? Aficionarse a hacer un deporte tan visual? Tan visual. Tan visual, claro, porque Pues tienes que apuntar. Ya. Pues mira, lo único que difiere del tiro olímpico adaptado de ciegos al tiro olímpico convencional es el sistema de puntería. Como podéis ver, la carabina es la misma. En estas Olimpiadas, en estas que acaban de pasar, han usado esta no, que es mía, pero parecida. Lo único que cambia es el sistema de puntería. Nosotros apuntamos con sonido. Entonces, el dispositivo consta el sistema consta de dos dispositivos. Uno es el emisor, que es una bombilla infrarroja LED que emite una señal de luz. Y luego la carabina, que está más o menos por aquí, tiene una cámara, que tiene un software de reconocimiento de objetos a alta velocidad, que convierte la luz en sonido. Entonces, cuanto más al centro vamos, el sonido se va agudizando. Y ya justo en el centro cambia de tono, cambia de pitido. Entonces yo sé que estoy en el centro. Ahí hay que templar, parar y disparar. Bueno, tú me imagino que tendrás, siempre se dice, ¿no?, que cuando te falta un sentido, otro tienes más agudizado, ¿no? Y me imagino que a lo mejor el oído, porque yo no sé si a mí no me entra en la cabeza lo que me estás contando, vamos. Hombre, lo trabajas, no viene de la noche a la mañana. No, de serie no viene. De serie no viene, de serie normalmente no viene casi nada. Eso hay que trabajarlo como todo. Pero sí, el oído... Hay muchas veces que ojalá no lo tuviera tan agudizado. Bueno, depende para qué cosas está bien y para otras igual no tanto. Sí, porque estás comiendo con tu mujer y te viene otra conversación y dices, vale, pues... No, cazando moscas, estoy a todo. Sí, quieras que no te llega. Ager, aquí tenemos la diana, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va esto. Mira, la diana, no sé la gente si podrá ver, pero en el centro del todo... En el centro. Hay un punto que tiene un 0,5 milímetros de diámetro, o sea, como si fuera la cabeza de alfiler. Pues a eso hay que darle a 10 metros. Madre mía. O sea, imagínate que un mínimo movimiento de 1 milímetro a 10 metros constituye 3 centímetros en la diana. Y lo que se ve negro, la esquina del borde, es un tiro malísimo. O sea, hay que dar siempre en el centro. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y tú lo has conseguido cuántas veces? Bastantes, ¿no? Bueno, si no serías campeón, lógicamente. Bastantes, sí, por ejemplo. Me parece increíble. Entendido, mi récord es meter 60 dieces de 60 tiros. 60 dieces de 60 tiros, o sea, no fallar nada. ¿Ni una? Ni una. Madre mía. Lo he conseguido solo una vez en competición. Normalmente, entendido, los resultados son más certeros y suelo meter 4 9s, 9,7 porque va con décimas, pero ese día fue brutal. O sea... Bueno. A ver, para que nos hagamos una idea, la gente que nos esté viendo, ¿tú naciste con discapacidad visual o...? Sí, pero no lo sabía. Ah, sí, Sí, porque yo tengo retinosis pigmentaria, distrofia macular, tengo los iconos y bastones tocados, mi retinosis es albina, o sea que me compré todos los boletos. Todos los boletos, ¿no? Sí, pero al ser... No, que tiene sentido del humor, la verdad. Al ser degenerativo progresivo, yo, hasta que ya la enfermedad empezó a influirme en la vista seriamente, pues yo andaba en moto, trabajaba... O sea, llevabas una vida totalmente normal. Totalmente normal. Hasta que ya llegó un momento en que ya la impresora no tenía tinta, o sea, eran excusas. Hasta que dije, no, pues mira, ya no llego a ver lo que debería para estar trabajando. Y ahí ya empezamos a gestionar pues, lo que es la incapacidad. La incapacidad.
También hemos aprendido a cuidar, y no una vez ni dos, porque han estado todos los meses con nosotros, desde un enfoque muy humano, muy cercano, para enseñarnos que los cuidados son algo más que estar al lado de una persona. Es mimar, es darle conversación, es ayudar, en fin, todo ello son Gurekin y, como decimos, han estado Yolanda, Nerea, Alfonso, han estado con nosotros durante toda esta temporada contándonos casos, historias y sobre todo cómo es su labor diaria. Los amigos de Gurekin, toda esta temporada en Revista Semanal. Nerea, cuéntanos un poco cómo comienza su andadura Gurekin hasta llegar a estos 20 años. Bueno, Gurekin en sí lleva desde el 2016. Sí, lo que como pasa, tal, eso como es como tal, tal, sí. lleva desde el 2016. Empezamos en otra empresa como auxiliares y bueno, esa empresa por cosas de la vida cerró y bueno, pues un grupo de profesionales, de auxiliares que nos conocíamos y sabíamos, confiábamos los unos en los otros, pues decidimos crear Gurekin. Y en el 16 empezó todo y hasta hoy. Y hasta hoy. Y bueno. hasta hoy. Y bueno, cada día trabajando, siempre adaptándonos un poco a la realidad de cada caso, a cada paciente, ¿no? A que os llamen 2 horas necesitamos o tenemos una semana y no sabemos cómo gestionarlo. Alfonso, porque eso pasa, ¿no? Sí, realmente trabajamos, o sea, lo que intentamos es adaptarnos a lo que cada familia necesita, desde un mínimo de 2 horas hasta las 24 horas al día. Tiempo, pues lo mismo, es decir, puede ser un periodo corto, un periodo de recuperación. Imaginemos una rotura de cadera, que en 2 meses la persona recupera y ya no nos necesita. Perfecto. Pero también podemos estar años hasta el final, y ahí enlazamos un poco con el duelo, ¿no? Es decir, también acompañamos en los últimos momentos, si es necesario. Bueno, pero tenemos que decir que no solamente estamos hablando de acompañar cuando hay un proceso agudo de una enfermedad, sino en el día a día de una persona que lo necesita porque, bueno, pues no es autónoma, no puede hacer ciertas gestiones solo, ¿no? Sí, claro, es decir, los cuidados no solo son físicos, claro, claro, que también hay personas que necesitan una ayuda física, pero hay que estar a su lado emocionalmente y hay momentos que son muy duros. Hay personas que están muy solas, que muchas horas solas en casa la cabeza empieza a funcionar y bueno, pues les apoyamos un poquitín también en ese aspecto, ¿no? Es decir, les acompañamos para que estén lo mejor posible. Qué importante la cabeza, ¿no? Del propio enfermo o de la propia persona y del cuidador, que antes lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Que hoy, por cierto, tenemos a Nerea con un poquito de dolor de cabeza, pero ella decía, estamos, bueno, pero yo tengo que estar. Estamos. Pero eso también afecta muchas veces a la familia, ¿no? Que también son cuidadores, entre comillas. Porque nosotros, bueno, sin comillas. Nosotros al final, como profesionales, pues tienes no la libertad, pero bueno, tienes la baja, tienes pues, cualquier cosa que te pueda. El cuidador del domicilio, te duele la cabeza, te duele los riñones, te duele lo que sea, tienes que estar ahí. Es importante esa ayuda, o sea, es decir, tengo un trabajo, descanso. la verdad, que muchas veces, vamos a decirlo así, ni pagado ni agradecido. Ahora sí es verdad que se está ya reconociendo, yo creo que el tema de los cuidados, hemos visto pues en la calle muchas reivindicaciones, muchas demandas, ¿no? Porque al final pues es un trabajo. Claro, es que es complicado. Labor, date cuenta, imagínate, yo siempre pongo ejemplos, creo que con ejemplos se entienden las cosas mejor, ¿no? Si tú tienes a tu aita, a tu ama con un problema en casa, es decir, nosotros te vamos a echar una mano las horas que tú nos pidas, pero luego estás tú en casa. Claro. Es el famoso sin horarios, ¿no? Sin horarios, cuidador informal, ¿no? Y es complicado porque al final tienes tu trabajo, tienes que cambiar el chip, volver y encontrarte con una situación dura. Bueno, pues ese también es nuestro trabajo, apoyarte a ti un poquito, explicarte si podemos cómo trabajar un poco con tu familiar y bueno, que esté lo mejor posible. Y al final muchas veces es complicado los que entramos en los domicilios por iniciativa de los hijos, que los cónyuges no quieren. Es complicado que desconecten. Les tienes que decir, no, las horas que venimos nosotros, vete a tomar un café, vete con las amigas, los amigos, desconecta. Y sin ningún cargo de conciencia, ¿verdad? Totalmente, al final es tu cuidado, al final es el cuidado de la persona, o sea, porque y cuesta, Claro, cuesta porque muchas que veces desconecten. La familia se siente como que tienes esa obligación, no solo obligación, sino
parece como que tienes un poco, ay, y le cuidarán igual y estará igual. No, eso no tienen pegas, pero no sueltan la rienda, Pero el estar allí, claro. aunque sea ahí en casa, pero no. Bueno, porque que evidentemente luego, lo que comentábamos alguna vez también aquí con Yolanda, etcétera, que una vez que están con vosotros y rompen ese primer eso es, sí, clic, sí. ¿no? Luego están encantados, sí. Inicialmente cuando empezamos con un cliente, con un paciente nuevo, siempre hay una barrera, ¿no? Claro, ellos piensan, bueno, ¿quién vendrá mañana? Y va a entrar a mi casa. Y encima entramos hasta el baño, donde no llega nadie, ¿no? Quiere decir, rompemos totalmente su intimidad. Entonces, eso es complicado, pero sí es cierto que en muy poco tiempo, y estoy hablando de un día, 2 días, 3 días, es romper esa barrera, empezar a funcionar y que realmente nos perciba como una ayuda. También hemos hablado de gastronomía, no solamente con reportajes, que también los ha habido, sino con demostraciones prácticas aquí in situ. Hemos tenido cocineros, hemos tenido pues demostraciones de vinos, de enología, con un sommelier que la verdad pues nos dejó con la boca abierta, del restaurante Garena. Nos acompañó, como decimos, Miguel López Méndez y nos hizo una demostración que, por cierto, pudimos catar, una demostración enológica para conocer un buen vino. Este era el momento. Que llevas 3 años aquí en Euskadi. Eso es. Acabaste la escuela de hostelería en... Acabo escuela de hostelería en Santiago. Decido dedicarme ya un poquito más a lo que es alta restauración. Entró en una estrella Michelin en Santiago, donde estoy 3 años. Y cuando llego aquí a Euskadi, mi intención no era volver a estrella Michelin, porque siempre hay como una presión añadida, ¿no? Tiene que salir todo perfecto. Claro. Pero sin querer parece que caí en buena casa, hablé con Julen Baz, con Garena y ahí estoy 3 añitos. Estás en el restaurante Garena Casi Nada, en Dima, ¿no? Además espectacular, las vistas, lo que son las propias instalaciones es increíble y se come y se bebe. Impresionantemente, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Eso se busca, luego ya a ver qué pasa. Pero hay que buscar los momentos, sobre todo, ¿no? Para disfrutar. Sí, bueno, sí que es cierto que el caserío ayuda. El sitio donde está es una maravilla, el sitio ayuda, Pero es verdad que vivimos tan deprisa en estos tiempos que encontrar a veces un momento para liberarnos, disfrutar de una buena comida y de un buen vino, parece que es difícil. Sí, yo creo que debemos empezar a centrarnos más en valorar ese tipo de momentos, ¿no? Siempre parece que tenemos que buscar el momento exacto para abrir una botella de vino, ya que estamos hablando de vino, y a veces es tan simple como estar con 2 amigos y abrir una botella y se acabó. No hace falta tampoco fantasías. Claro. Miguel, has estado también en Hungría, ¿verdad? Sí, eso es. Estuve 9 meses allí y a mí después de la escuela de hostelería me conceden una beca para hacer prácticas fuera de España. Y como era una escuela pública solo conceden una beca, o sea que tuve suerte y me concedieron esa beca y me fui para Hungría 9 meses, estuve en Budapest 9 meses. Bueno, y casi nada, porque también has intervenido en muchísimos campeonatos a nivel autonómico, a nivel europeo incluso, hasta que llega un día que te nombran mejor persona de sala de España en la Feria Alimentaria de Barcelona. Bueno, no sé si te lo esperabas, pero madre mía. Eso es, bueno, a ver, nosotros me lo esperaba en cierto modo porque es un campeonato bastante complicado en el que tienes que hacer como diferentes pruebas. Lo que te comentaba un poquito antes, buscan a la persona más resolutiva de sala, ¿no? Que sepa idiomas, tema de café, latear y dibujar, maridaje de cerveza, servicio protocolario de una mesa. Es como que cogen a alguien de todos los ámbitos. Y bueno, pues este año, el 24, tuve la final en Alimentaria, hice el campeonato y la verdad es que muy contento, muy a gusto, salí todo muy bien, gané todas las pruebas, o sea que muy bien. Tú comenzaste como camarero. ¿Cómo te ha ido llevando un poco todo hacia el mundo ya de los... te decía antes lo de sommelier, que yo tengo ahí un cacao. Sommelier sería en castellano y sommelier es en francés. Eso es. De idioma. Ese idioma nada más. Bien, y decíamos que que te va llevando un poco a especializarte, ¿no? En el mundo de las catas, de los vinos. Bueno, al final es lo que dices tú, ¿no? Poquito a poco vas creciendo, empiezas trabajando como un camarero porque tenía que echar una mano en casa y había que echar una mano y lo primero que te viene es hostelería. Claro. Pero bueno, después decidí también un poco formarme, intentar crecer un poquito a nivel profesional y me metí en la Escuela de Hostelería de Santiago. Entonces ahí fue como la tecla, ¿no? Empiezas a conocer diferentes cosas que te van llamando la atención y luego también formarte un poco tú, ¿no? Seguir leyendo por tu cuenta, aprendiendo, viajando mucho y luego eso, ¿no? Poco a poco hasta que ves que te queda el techo
pequeño ya y tienes que ampliar un poco más. Hay que intentar siempre ser en lo tuyo el mejor, ¿no? Sí, y tú ya, pero no es complicado, ¿eh? O sea, no es fácil. No es fácil, lógicamente. Yo he leído también que se puede ser incluso sommelier, siempre tenemos el concepto del vino, pero se puede ser sommelier de bebidas espirituosas, incluso de café. Eso es. Nosotros, por ejemplo, dentro del máster de sommelería profesional como tal, abarcamos muchos campos, no solo el tema del vino. Tenemos desde aguas, quesos, puros, cafés, infusiones. Entonces tú también te puedes especializar en lo que quieras, ¿no? Sí que es cierto que está más centrado un poco en la parte vitivinícola, pero sí, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, catadores a nivel Q-Graders, que es una titulación más alta de café. Tengo mucha gente que controla de infusiones. ¿Esos son los que hacen los dibujitos en los cafés? Bueno, y eso. Los baristas como tal son la gente especializada en el café, y esa gente suele hacer dibujos en el café y tal, sí. Madre mía. Pero bueno, es un mundo muy grande también. Y durante toda esta temporada también hemos querido poner nuestro granito de arena en mejorar la vida de nuestras mascotas, de nuestros perros, nuestros gatos, en fin, todos aquellos que un día perdieron un hogar y lo necesitan más que nunca. Por ello decidimos dar la mano a la asociación A Pasos Bilbao para contribuir un poquito más a difundir esos casos, especialmente los de más extrema necesidad. Por ello, semana a semana hemos compartido los vídeos que nos han ido remitiendo para poder dar a conocer los casos más urgentes de la protectora para buscarles un segundo hogar. Ha sido nuestro espacio SOS Mascotas. Y también hemos aprendido un poquito más de temas que parece que en ocasiones nos quedan muy lejanos, pero que no lo son tanto. La política internacional. La verdad es que es lo que manda en el mundo y lo que muchas veces al abrir un periódico nos sale en portada. Donald Trump, Putin, Elon Musk, en fin, un montón de cosas que hemos aprendido de la mano de un experto, Sergio Caballero, que es director de Máster Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial de la Universidad de Deusto. Él nos ha contado todo de una manera muy cercana, muy fácil, para que aprendamos un poquito más sobre la política internacional. Ha venido a algunos programas y nos ha contado cosas interesantes como esta. ¿Realmente tenemos que preocuparnos por la vuelta de Donald Trump a la Casa Es preocupante su llegada al poder. De todos modos podemos ir hablando. Yo creo que hay parte de su estrategia también es lanzar anuncios bomba, hacer mucho ruido, prender fuego a todo y luego ir rebajando algunas de sus expectativas, creo, ¿no? No obstante, creo que es preocupante. El león es fiero, o sea, no lo pintan más de lo que hay, vamos. Bueno, pues como decíamos, 78 años, tiene 78 años, ha vuelto a la Casa Blanca, ha conseguido la victoria, como saben, en la mayoría de los estados bisagra, y todo ello ha sido clave para consolidar de nuevo esa posición como presidente de los Estados Unidos. Donald Trump comenzó el 20 de enero, como decíamos, con una condena judicial, además por fraude, en el caso de los pagos, ya lo saben, a la exactriz porno Stormy Daniels, también con cargos por su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020, por presunta participación en el asalto al Capitolio, podríamos decir unas cuantas cosas, pero no sé si eso nos afecta tanto como realmente en la práctica el tema, por ejemplo, de los aranceles, de todo lo que estamos escuchando últimamente. Bueno, pues, ¿qué consecuencias
principalmente económicas, vamos a ver, puede aportar a nuestras empresas? Porque esta misma semana escuchábamos al Lehendakari, ¿no?, decir que se avecinan tiempos difíciles, ¿no? Somos un país industrial. Sobre todo yo creo que el principal problema aquí y ahora es la incertidumbre. Realmente no sabemos. Claro. Son anuncios, son informaciones, como decía antes, que globos sonda muy amenazadores, que luego le dan una cierta posición de fuerza para negociar, y parece que nada más que baje algunas expectativas, o ahora hablaremos más concretamente de los aranceles, pero que baje o reduzca o posponga los aranceles y ya parece una victoria, ¿no? Pero en el fondo el león es fiero, como decíamos, y tiene un impacto importante, sobre todo ahora, en generar incertidumbre. Y el sector económico, la mayoría de las veces, lo que busca son certezas. Y para invertir, para comerciar, uno quiere tener una planificación, por lo menos a medio plazo, para ver dónde mueve su dinero, o cómo funciona. En este sentido, estamos en tierra desconocida y hay que ver cómo puede afectar. Dicho lo cual, qué duda cabe que los aranceles del 25%... Los aranceles son impuestos o gravámenes que se aplican al comercio, en este caso a las importaciones, a la entrada de productos en tu país. En este caso, en Estados Unidos, los productos derivados, el acero y el aluminio, ha anunciado, todavía no está escrito negro sobre blanco, por eso decía lo de la incertidumbre, que se va a implantar un arancel del 25%, lo cual tendría repercusiones importantísimas. Por varios motivos. Los aranceles en general, donde más afectan es en el propio consumidor. En esto quiere decir que el principal afectado en el corto plazo va a ser las propias empresas y consumidores de Estados Unidos. Ahí hay que ver en qué medida Estados Unidos, Trump, su capital político, su carisma, llamémoslo como sea, es capaz de soportar el descontento de sus propias empresas y consumidores y ciudadanos, que van a ver que no le apoyen o que, bueno, que todo es más caro. Claro. Cuando has hablado de las elecciones, uno de los argumentos para criticar el gobierno de Biden era la excesiva o el aumento de la inflación, el aumento de los precios, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que van a ver los votantes de Trump es que por las políticas de Trump van a subir los precios. Vamos a ver cómo se puede gestionar. No sé si a los votantes de Trump realmente les importa tanto como a las no votantes de Trump, pero bueno. Grandes y pequeños los que han pasado por Revista Semanal. Hablamos de fútbol y un día, bueno, pues grabamos un programa muy especial con Suaitz. Él tiene claro que quiere ser un periodista deportivo, entiende muchísimo del Athletic y le encantan los medios. Por eso quisimos darle una sorpresa y nuestro programa con Suaitz fue en el plató de nuestros compañeros de Bilbo Sport. La verdad que no se lo creía porque además pudo conocer a una persona a la que admira mucho, como es Eduardo Velasco Jr. Así que fue ese un programa muy especial que yo recuerdo con mucho cariño. Vamos a recordar un poquito de lo que hablamos con Suaitz. ¿Qué te parece estar en este plató? Pues nada, me ha sorprendido como era, no me lo esperaba así. No te esperabas, ¿no? Que te teníamos que recibir a lo grande, porque tú eres un crack. Nos vas a contar un montón de cosas, porque yo tengo muchas anécdotas y además si quieres ser periodista deportivo, o sea, aquí te vamos a dar la oportunidad, que a lo mejor te ven, te llaman luego, vamos a decirle a Eduardo Velasco que te llame para colaborador del Bilbo Sport o para cualquier otro programa. Pero vamos a conocerte un poquito más, ¿vale? Venga, a ver, Suaitz Vázquez Martínez empezó con el fútbol desde prebenjamín en fútbol sala, que era el equipo del cole, ¿no? El equipo de la escuela. Sí, el Gorondagane. El Gorondagane de Sondica. Vale, también probaste baloncesto, boxeo, es decir, que a ti el deporte te ha gustado siempre. Sí, la verdad que sí. Bueno, te has metido en todo un poco, pero yo creo que a Aita y Ama decían, vamos a ver si prueba esto, que a Aita le gustaba el boxeo y demás, pero a ti no, a ti un poco vale, pero el fútbol, ¿no? Sí, a mí el fútbol desde siempre. ¿Y de dónde te viene esa pasión por el fútbol? Pues no sé, estar jugando con los amigos, porque de familia no mucho. De familia no mucho, o sea que... Además, creo que desde muy pequeño, ¿no? Juegas, bueno, desde el colegio, ¿y en qué posición juegas? Pues mira, ahora estoy jugando de extremo por derecha. Y ahí me han dicho que eres buenísimo. Bueno, además te he visto alguna vez, o sea que creo que andas con otro ahí compitiendo, uno que conocemos tú y yo, ¿no? Sí. Suaitz, bueno...
decíamos que cómo te surgió esto, que es un poco misterioso, ¿no? Tus aitas te han llevado de pequeños también a ver rallies, a motocross, en fin. Y que, pero tú estabas interesadísimo por el fútbol, ¿no? Y ahí creo que Aita te lleva todos los años a unos viajes chulos, sí, casi todos los años, ¿no? Y que un poco el motivo es, pues eso, algún evento deportivo, algún partido y demás. Cuéntame un poco, ¿a qué sitios has ido? A ver. No, pues mira, que yo recuerde, en 2018 fuimos a Barcelona y justo ahí conseguimos entradas para el palco VIP del Camp Nou y vimos un partido del Barça. ¿Y eso fue de los primeros que hiciste? Sí, ese fue el primer viaje que hicimos El primer viaje, sí. Ajá, y luego has ido, pero has ido a ver más campos, yo creo que has ido también. También fuimos en 2021, fuimos a Ámsterdam y aprovechamos para hacer un tour por el campo del Ajax de Ámsterdam. Sí, sí. Oye, mira qué bien quedas, ahí, te estás viendo, quedas súper bien. Y luego creo que en Londres también estuviste. Sí, en Londres estuvimos una vez en el campo del West Ham, vimos un partido ahí bastante bien, la verdad. Y el año pasado, bueno, hace 2 veranos fuimos a Manchester y ahí vimos un partido del City. Vaya, o sea que te has paseado ya por unos cuantos estadios. Sí. Qué suerte. Ya por más. Ya por más, ya por más. ¿A cuál te gustaría ir, por ejemplo, algún estadio que digas ahí tengo que ir sí o sí? Pues Wembley, por ejemplo, de Londres. Uy, casi nada, ¿eh? Ya. ¿Ese es el del Arsenal? No, ese es el de la selección de Inglaterra. Ah, pues que yo no estoy muy puesta, ¿eh? Yo ya ves que no voy a muchos partidos. Y Suárez, ¿tú de dónde crees que te ha venido esta superafición? No sé, tú eres del Athletic. Sí. ¿Pero no eres también un poco del Celta? Sí, bueno, pero eso porque... Cuéntame. Familia gallega y bueno, al fin y al cabo... Al fin y al cabo... Sí, pero bueno, tienes el corazón un poquito dividido, ¿no? Sí, yo soy del Athletic, pero luego como segundo equipo está el Celta. Como segundo equipo está el Celta. Además tiene que estar el Celta porque creo que tenemos por ahí alguna imagen. Creo que se hizo viral un vídeo que, bueno, salió hasta en La Voz de Galicia, que tú estabas en el partido y dijiste, pues aquí está Iago Aspas, ¿y qué pasó? Pues nada, que días antes empecé a preparar una pancarta, cogimos 4 cartulinas de... Pues, no sé cuánto me dirían, pero cogí 4 cartulinas y ahí le hice una pancarta bien grande. ¿Y fuiste donde él? Sí, fui primero al hotel y luego, pues sí, al campo. Pero yo creo que además le dijiste algo de, tú te has casado el mismo día que mi... No sé cómo fue, pero fue, vamos... Se casó el mismo día que mi tío y pues nada, le vi por mi pueblo. O sea, coche, tú te sabías la vida, la historia de Iago Aspas y ahí fuiste y creo que te dio algo, te regaló algo. Sí, la intención era que me diese la camiseta, pero me dijo que tenía un compromiso y me acabó dando los pantalones y yo creo que por eso se viralizó tanto. Y también ha habido reivindicaciones como la línea 4 del metro o la autopista de Recalde. Vecinos que se sienten de segunda, que llevan muchísimos años ya intentando luchar con algo a lo que, según dicen las autoridades, hacen caso omiso. La autopista a su paso por el barrio bilbaíno de Recalde, que afecta no solamente al entorno por la suciedad ambiental, sino también a los colegios cercanos y al desarrollo muchas veces en la educación de los propios niños y de los vecinos que tienen que convivir día y noche con esa contaminación atmosférica y acústica. Por ello estuvimos con estas asociaciones, especialmente vecinos en este caso de los barrios de Irala y Recalde sobre todo, para hablar de esta y otras cuestiones. Ya son años, ¿no? 50, demasiados para unas promesas que no terminan de ver la luz. Sí. Contadme un poco, ¿cómo veis la situación? ¿Pensabais en algún momento que se iba a llegar a estar 50 años con esa autopista de la que se habló tanto de su derribo? Me comentabais antes, fuera de micro, que sois segunda plataforma, digamos, porque ya en 2016, esa primera fecha que se puso en el horizonte, pues no se cumplió. Y decidisteis crear esta nueva plataforma. Contadme un poco cuál ha sido la vuestra andadura en este tiempo. Sí. Cuéntanos, José Luis. Pues nosotros cogimos el relevo de la anterior plataforma, puesto que en el 16 incumplieron lo que habían dicho, y vimos que se había dado un impulso a la desaparición de la autopista que pasaba por Basurto. El escalestri famoso. El escalestri famoso. Se suponía que tras ese derribo vendría el nuestro. Nosotros fuimos a Basurto a felicitar
a la asociación por el logro conseguido. Y a partir de ahí pues nos seguimos reuniendo, yendo a las instituciones, dando explicaciones al barrio y intentando que nos hagan caso. Porque esta autopista no solo conlleva contaminación acústica, visual, etcétera, sino peligro, ¿no? Habéis tenido algunas situaciones realmente peligrosas en las que ha llegado a caer alguna rueda, algún utensilio desde la autopista a la propia plaza de Recalde, que es lo que queda debajo, ¿no? Con ese argumento tampoco estáis consiguiendo nada. Bueno, está el argumento, vamos, que razón de peso. La autopista tiene, aparte de los peligros evidentes de accidentes que puedan ocasionar y que han sucedido en el pasado, el otro problema que es la constante contaminación que reciben, pues bueno, ahí se han mencionado un poco en los vídeos, los centros educativos que están al lado, los vecinos, que hay viviendas a menos de 5 metros de la autopista, y eso es constante, estamos respirando en el barrio. Y el ruido, por ejemplo, también es muy importante en las viviendas de alrededor. Bueno, eso lo vivimos constantemente. Entonces, bueno, pues 50 años creemos que es suficiente tiempo ya para que una infraestructura que tendría que haber desaparecido, de hecho, bueno, pues ya se dijo en su momento que iba a desaparecer y sigue ahí, para que esa infraestructura desaparezca por fin, ¿no? Creemos que ya es suficiente. ¿Qué argumentos tienen, o cuando os reunís con las instituciones, el ayuntamiento, etcétera, Diputación, qué es lo que vosotros denunciáis constantemente? Que hay una falta de transparencia, ¿no? Que se promete, pero que no se hace nada. Coincide a veces en periodo electoral, esto hay que decirlo, ¿no? Entonces es algo muy penoso, muy triste, ¿no? Sí, bueno, la trampa ahí es que siempre nos dicen que tenemos razón y que esto tiene que desaparecer. Nos dan la razón, pero por detrás se ve que hay una falta de interés político en que esto se realice, y que se realice en un plazo razonable, porque bueno, pues vemos que se da largas, que las cosas en este proyecto tardan muchísimo tiempo. Bueno, proyecto digo, todavía no tenemos proyecto. Claro. O sea, 50 años han pasado y todavía no existe un proyecto, que es lo que se está haciendo ahora. O sea, es decir, no hay una alternativa, digamos, ¿no? O sea, se habla de 2031, se puede, o se pone una fecha para proceder al derribo, digámoslo así, pero no hay nada en firme, ¿no? En base, que puedas decir, bueno, pues esto se va a hacer así, asá. Hombre, son 6 años, que todavía es tiempo, pero ¿cómo veis un poco la situación? ¿Hay algo en firme por delante o...? Bueno, en su día ya se presentó un proyecto por parte de Diputación, y el cual se aprobó en el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, en el cual ya hay un trazado que va desde Basurto hasta el Fango y va por debajo de tierra. O sea, va desde la antigua fábrica de RAN, que en su día la compró el Ayuntamiento, y era para eso, para hacer la autovía. Eso hace ya pues casi 20 años. Y a raíz de eso, pues entre que no hay dinero, que sí que es cierto que eso había que quitarlo, pero siempre ha habido, como dice Arrate, excusas y disculpas, y hemos llegado a la fecha de hoy en que parece que de momento hay un presupuesto para hacer el proyecto, y esperemos que nos han mentido ya un alcalde, nos ha mentido un diputado general, esperemos que ahora no nos mienta un lehendakari. Y la música también nos ha acompañado, y mucho, porque nos ha encantado cerrar nuestro programa muchas veces con, bueno, pues esa página cultural que nos trae la música maravillosa, las voces, el baile. Hemos tenido multitud de representaciones de arte aquí en Revista Semanal. Ha habido una muy especial, son amigos de esta casa, Quique Pérez y, como no, Iñaki Basabe, un gran amigo que ha estado varias veces con nosotros ya contándonos sus trayectorias, sus actuaciones, sus bolos. Y esta fue una actuación muy especial de la mano del violinista Quique Pérez. Además nos hicieron incluso una canción para Revista Semanal. Con ellos lo pasamos estupendamente, así que vamos a recordar, como no, aquellos momentos.
maite dudan emazte du eta lurra intzaz maite ninduri dago urtzen dugu seme bat daukagu aita eta egezan suavenean gure odolan iraekin egin zuan zainetan eta gure eskuan hotzan editu ziran arekarri soan zoriona etzera arekarri batasuna batasuna izomba udari iba egiteko Bueno. Me he emocionado, a ver, me he quedado así. Esto sale así. Bueno, pero si algo ha habido en especial esta temporada es que, bueno, ha estado en mis manos un programa que dejó el listón muy alto, una persona que ha estado al frente de Revista Semanal durante muchísimos años, desde su inicio. Ella ha dejado huella no solamente como gran periodista que fue, sino como gran maestra y gran persona. Bueno, su despedida, su pérdida fue uno de los palos más fuertes que nos hemos llevado en esta casa. María Jesús García, una gran periodista, una gran profesional que ha estado, como decimos, al frente de Revista Semanal. Por ello hemos querido, cómo no, de nuevo recordarla allá donde esté. María Jesús, bueno, pues esto va por ti, por esta temporada, por todo lo que aprendimos contigo y por ello nos vamos a despedir con esas imágenes tan especiales. Revista Semanal volverá ya a partir de septiembre, pero yo me voy a quedar con vosotros un poquito más durante el mes de julio con Revista de Verano. Ahora sí, María Jesús, hasta siempre. Hola, ¿qué tal? Buenísimas noches, noche de domingo, como siempre en directo, contigo hasta las 12 más o menos, con diferentes historias que como siempre me gusta acercarte.